¿Qué pasa cuando una comunidad tranquila descubre el peligro que acecha al lado en Emberfield? La negativa de un niño a jugar afuera desencadena una cadena de eventos que descubre una verdad escalofriante mientras la oscuridad cae sobre este vecindario pacífico, surge un hilo invisible que desafía la seguridad de sus desprevenidos residentes. La pacífica tarde de domingo de la familia Wilson se rompió como un cristal frágil. Su hijo Marcus, generalmente ansioso por jugar afuera, ahora estaba congelado en el umbral de su puerta principal. Su pequeño cuerpo temblaba con los ojos abiertos de miedo. Sus padres no podían comprender. No puedo salir allí. Marcus susurró su voz apenas audible. Me está mirando. La señora Wilson se arrodilló junto a su hijo y colocó una mano suave en su hombro. ¿Quién te está mirando, cariño? La mirada de Marcus se lanzó nerviosamente a la casa de enfrente. El señor Hanson siempre está detrás de las cortinas mirándome. El señor Wilson suspiró intercambiando una mirada con su esposa. Habían escuchado esto antes, pero nunca con tanta intensidad. Marcus, hemos hablado de esto. Es solo un anciano al que le gusta su privacidad, no hay nada que temer, pero Marcus no se movió, sus dedos agarraron el marco de la puerta, nudillos blancos por la tensión. La señora Wilson intentó persuadirlo con promesas de helado y un viaje al parque, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los ojos del niño permanecieron fijos en la casa del vecino, su miedo palpable, mientras Marcus se retiraba más adentro de la casa. La frustración del señor Wilson, hijo mayor, no puedes dejar que tu imaginación vuele, así es un día hermoso, deberías estar ahí afuera disfrutándolo, pero Marcus negó con la cabeza con vehemencia. No entiende, siempre está mirando. Un recuerdo parpadeó en la mente de la señora Wilson. Marcus entró temprano de jugar la semana pasada, alegando que su vecino había estado tomando fotos de él. Lo descartaron, y luego asumieron un malentendido. Ahora la duda se deslizó como una sombra. Cariño, ¿por qué no nos cuentas más sobre lo que has visto?, preguntó la señora Wilson con voz suave. Las palabras de Marcus salieron a trompicones. Habló de cortinas que se movían cuando pasaba del auto, siempre estacionado en diferentes lugares en la calle, como si estuviera siguiendo sus movimientos. Cada incidente tomado por separado parecía inocuo, pero encadenados, pintaban una imagen perturbadora. La mandíbula del señor Wilson se apretó. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable para todo esto. Ha vivido aquí durante años sin ningún problema, pero sus palabras carecían de convicción. La duda había echado raíces y estaba empezando a crecer a medida que avanzaba la tarde. Marcus se volvió más firme en quedarse en casa. La preocupación de sus padres se profundizaba con cada hora que pasaba. Este no era un miedo fugaz, algo había cambiado fundamentalmente en su hijo. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Marcus se retiró a su habitación. El sonido de su puerta al cerrarse resonó por la casa como un argumento final. El señor y la señora Wilson se sentaron en un silencio incómodo. El calor del día dio paso a un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Desestimaron los temores de su hijo, pero ahora esos temores se habían instalado en sus propias mentes. Al caer la noche, la familia se instaló en un silencio incómodo detrás de las cortinas corridas. Intentaron sacudirse la tensión del día, pero al otro lado de la calle, sin que lo notaran los distraídos Wilson, una sombra se movió. Detrás de la ventana del señor Hanson, observando, esperando, el reloj dio las 2 de la madrugada. Mientras el señor Wilson se agitaba, una sensación inquietante lo despertaba. Con cuidado de no despertar a su esposa, se acercó a la ventana. La calle estaba tranquila bajo la pálida luz de la luna, pero una figura permanecía inmóvil en el patio del señor Hanson, frente a su casa. El corazón le latía con fuerza. El señor Wilson recuperó sus binoculares. A través de los lentes, distinguió la silueta familiar del señor Hanson, rígida y antinatural. En las sombras, la inquietud del señor Wilson aumentó al ver las advertencias anteriores de Marcus resonando en su mente. De repente, el señor Hanson comenzó a moverse a un ritmo espasmódico e impredecible a lo largo del límite de la propiedad, lo que envió un escalofrío por la columna vertebral del señor Wilson. Las acciones del vecino adquirieron una naturaleza casi depredadora, oscilando entre lo extraño y lo verdaderamente amenazante. Mientras observaba, los encuentros pasados con el señor Hanson pasaron por la mente del señor Wilson, los amantes demasiado amigables, la presencia constante en los eventos locales, a pesar de no tener hijos, las miradas persistentes a los niños del vecindario. Cada interacción, una vez descartada, ahora tenía un trasfondo siniestro. La mano del señor Wilson flotaba por su teléfono, dividido entre desestimar el incidente y actuando sobre su creciente temor antes de que pudiera decidir el movimiento del señor Hanson. Cesó. La cabeza del vecino se levantó de golpe, la mirada fija directamente en la ventana del señor Wilson. Incluso desde la distancia la intensidad de esa mirada era palpable. El pánico se apoderó del señor
Wilson, mientras se agachaba presionando su espalda contra la pared, su respiración entrecortada llenó el silencio mientras todo el peso de la situación se asentaba sobre él. Marcus había tenido razón, había algo profundamente inquietante sobre su vecino, algo que iba más allá de la mera excentricidad. Mientras Don se acercaba el señor Wilson permaneció despierto, su mente acelerada, sabía que cuando su familia despertara, tendrían que enfrentar esta inquietante realidad. Los eventos de esta larga noche habían destrozado su sentido de seguridad, dejando solo preguntas y un miedo creciente a su paso. El aroma del café llenó la cocina, pero hizo poco para disipar la tensión que flotaba en el aire. Las manos del señor Wilson temblaron levemente mientras se servía una taza. Sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia la ventana. La señora Wilson notó su malestar, su ceño se frunció con preocupación. ¿Dormiste algo, querida?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sacudió la cabeza dejando la cafetera con un suave tintineo. Vi algo anoche, comenzó en voz baja y urgente el señor Hanson estaba en su patio a las 2 de la mañana. Solo parado allí mirando nuestra casa. Los ojos de la señora Wilson se abrieron, pero rápidamente se compuso. Tal vez solo estaba teniendo problemas para dormir. La forma en que se movía era depredadora, y cuando me miró directamente sentí que se cayó, incapaz de encontrar las palabras para describir el escalofrío que lo había recorrido. El lado de la señora Wilson, su resolución vacilaba. Supongo que podríamos vigilarlo más de cerca, pero no saquemos conclusiones apresuradas. El señor Wilson asintió con la cabeza sombríamente. Creo que es hora de que investiguemos un poco. Voy a mirar sus antecedentes a ver si hay algo de lo que debamos preocuparnos. Estaban tan absortos en su conversación que casi saltaron cuando Marcus habló. Te lo dije, dijo con voz temblorosa. Te dije que me estaba mirando. Los Wilson intercambiaron una mirada culpable al darse cuenta de lo mucho que habían subestimado los miedos de su hijo. La señora Wilson se movió rápidamente para abrazarlo. La voz de Marcus era tranquilizadora. Te creemos, cariño, y nos aseguraremos de que estés a salvo. El señor Wilson se arrodilló junto a ellos, su rostro tenía una expresión de determinación. De ahora en adelante, vamos a tener mucho cuidado. Escribiremos cualquier cosa inusual que veamos o escuchemos, sin importar lo pequeña que parezca. Mientras terminaban su desayuno, un nuevo sentido de propósito se apoderó de la familia. Habían estado ciegos ante el peligro que acechaba tan cerca de casa, pero ahora sus ojos estaban bien abiertos. Justo cuando el señor Wilson estaba a punto de limpiar los platos, un fuerte golpe en la puerta los dejó a todos congelados. El alivio se apoderó de los Wilson cuando abrieron la puerta, pero duró poco. Los rostros preocupados de sus vecinos confirmaron sus peores temores. La amenaza de al lado estaba más extendida de lo que habían imaginado. Las profundidades de los secretos del vecindario estaban a punto de ser reveladas. Los Johnson, García y otros vecinos se reunieron en la sala de estar de los Wilson, transformándola en una sala de guerra improvisada mientras compartían sus experiencias. Surgió un patrón escalofriante: el relato de la señora García sobre la mano al fotografiar a los niños en el parque y la observación de los Peterson. Sus paseos sospechosos durante las horas de escuela pintaron un cuadro inquietante. La observación nocturna del señor Wilson provocó un escalofrío colectivo en el grupo. El aire se espesó de tensión cuando se dieron cuenta de que el comportamiento de Hanson era mucho más siniestro que una mera excentricidad. Surgieron desacuerdos sobre cómo proceder. El señor Johnson abogó por una confrontación directa mientras que la señora Wilson instó a la cautela. El debate se enfureció. Las voces subían y bajaban mientras los vecinos compartían sus miedos y frustraciones sin que los adultos lo notaran. Marcus se sentó en las escaleras, escondido de la vista, pero absorbiendo cada palabra. Su corazón se aceleró con una mezcla de reivindicación y creciente terror. Ahora le creían, pero el monstruo de al lado de repente parecía más real que nunca. La voz tranquila de la señora García atravesó el caos. Necesitamos trabajar juntos, dijo con firmeza. Que necesitamos un plan. Sus palabras rompieron el hechizo del pánico y, lenta y metódicamente, comenzaron a formar una estrategia. Acordaron documentar cada incidente sospechoso e investigar los antecedentes de Hanson. La esperanza de descubrir cualquier ofensa previa. A medida que la reunión terminaba, una sensación de optimismo cauteloso se apoderó del grupo. Tenían una manera de luchar contra las sombras que se habían infiltrado en su comunidad. Marcus regresó sigilosamente a su habitación cuando el último vecino se fue. Su mente daba vueltas con todo lo que había escuchado. Se sintió aliviado de que los adultos finalmente entendieran el peligro, pero una nueva ansiedad lo invadió. ¿Y si Hanson se daba cuenta de que lo estaban observando? ¿Y si actuaba antes de que pudieran detenerlo abajo? El señor y la señora Wilson intercambiaron miradas cansadas pero decididas. Ahora tenían aliados, pero la batalla estaba lejos de terminar cuando el señor Wilson se movió para cerrar la puerta. Su teléfono vibró con un correo electrónico entrante. Lo abrió, su rostro palideció al leer el contenido. La investigación que había comenzado antes había dado sus frutos, y los resultados fueron más escalofriantes de lo que podría haber imaginado.
Las manos del señor Wilson temblaron mientras miraba la pantalla de su teléfono, el mundo a su alrededor se desvanecía. El contenido de los correos electrónicos revelaba una verdad escalofriante: el señor Hanson no era quien decía, sería un cambio de nombre y una reubicación apresurada de otro estado. Pintó una imagen de un hombre huyendo de su pasado cariño que es. La voz de la señora Wilson cortó el silencio mezclado con preocupaciones. Se acercó mirando por encima de su hombro. Su fuerte inhalación le dijo que había visto suficiente para entender los artículos de noticias adjuntos. Le celó la sangre. Incidentes similares habían plagado a los niños de la comunidad anteriores del señor Hanson, sintiéndose observados, avistamientos extraños en parques locales, y una creciente sensación de inquietud entre los padres. Era como leer su propia historia ambientada en una ciudad diferente. La señora Wilson agarró el hombro de su marido con fuerza. Tenemos que decírselo a los demás, susurró su voz temblorosa. El señor Wilson asintió lentamente, su mente acelerada. Pero ¿cuánto compartimos si se lo contamos a todo el mundo? Gwen podría causar pánico. Debatieron en voz baja, sopesando los riesgos. El tic-tac del reloj de la cocina parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba, un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Finalmente la señora Wilson cuadró los hombros. Decisión tomada, tenemos que llamar a las autoridades, esto está más allá de nuestra vigilancia vecinal. Ahora el señor Wilson estuvo de acuerdo, alcanzando el teléfono con un propósito recién descubierto. Sus dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de marcar el número de la policía, que no era de emergencia. La voz que respondió era tranquila y profesional, un marcado contraste con la agitación que se agitaba en su interior. Sí, me gustaría hablar con un detective, dijo el señor Wilson con la voz más firme de lo que sentía. Se trata de una amenaza potencial en nuestro vecindario. Tenemos información que debe investigarse de inmediato. Mientras el señor Wilson transmitía los detalles, la mirada de la señora Wilson se desvió hacia la ventana. El sol se estaba poniendo y proyectaba sombras largas sobre su calle, que alguna vez fue pacífica. Entrecerró los ojos cuando notó movimiento en la casa del señor Hanson. La luz del porche se encendió y se apagó nuevamente en rápida sucesión. Una señal, una advertencia. Tocó el brazo de su esposo y señaló en silencio la ventana. La conversación del señor Wilson con el detective vaciló por un momento mientras observaba la escena. Algo estaba sucediendo al otro lado de la calle, algo que envió un escalofrío por la columna vertebral de ambos mientras la noche caía sobre Emberfield. Los Wilson estaban de guardia en su ventana. El teléfono se aferraba con fuerza en la mano del señor Wilson. Habían puesto en marcha eventos que no se podían deshacer ahora. Todo lo que podían hacer era esperar y tener esperanza. No había actuado demasiado tarde. El sol salió en el campo de Ember, arrojando un resplandor siniestro sobre la comunidad una vez tranquila, cuando el amanecer rompió un silencio inquietante, cubrió las calles enmascarando la corriente subyacente de inquietud que ondulaba a través de la ciudad. El aire mismo parecía crujir con tensión, como si el pavimento mismo pudiera sentir la creciente inquietud entre sus residentes. Los padres se movían en grupos apretados, sus hijos se apretujaban protectoramente entre ellos mientras navegaban por el viaje matutino. Las conversaciones, una vez animadas y despreocupadas, ahora se llevaban a cabo en tonos bajos, puntuados por miradas furtivas. Wilson emergió de su casa, Marcus flanqueado por sus vigilantes padres. Los ojos del señor Wilson escanearon la calle sin cesar mientras la mano tranquilizadora de la señora Wilson en el hombro de Marcus traicionó un ligero temblor al otro lado de la calle. El saludo inocente del señor Hanson envió un estremecimiento visible a través de las familias reunidas. Miradas frías se encontraron su saludo y los padres físicamente dieron la espalda para proteger a sus hijos. La confusión se reflejó en el rostro del señor Hanson antes de retirarse al interior, dejando a Marcus rígido por el miedo detrás de la postura protectora de su padre. En la escuela primaria Emberfield, el patio de recreo estaba lleno de historias susurradas y especulaciones descabelladas. Escuché que tiene una mazmorra en su sótano. Un estudiante de segundo grado con los ojos muy abiertos insistió en que mi madre dice que ni siquiera se supone que esté cerca de los niños. Otro repiqueteó en el interior. Los maestros luchaban por mantener la normalidad. Su tensión era evidente en sonrisas tensas y miradas distraídas hacia las ventanas del aula cuando sonó la campana final. Los padres se materializaron en masa formando un guante protector para sus hijos. Los Wilson encontraron a Marcus esperando ansiosamente junto a las puertas de entrada. Su pequeño cuerpo tenso por el miedo reprimido. La señora Wilson lo envolvió en un fuerte abrazo. Sintió los latidos acelerados de su corazón contra su pecho. Todo va a estar bien, cariño, murmuró, más para tranquilizarse a sí misma que a su hijo. En la escuela, los adultos ingresaron al gimnasio. Sus rostros estaban grabados por la preocupación y la determinación cuando el director llamó a la reunión de emergencia para ordenar. Una sensación de propósito sombrío se apoderó de la multitud.
Sin que ellos lo supieran, sus hijos observaban desde las ventanas del aula, sus mentes jóvenes se aceleraban con preguntas que nadie parecía estar listo para responder. La detective Sarah Chen llegó y se enfrentó a la detective Chen en su sala de estar. La atmósfera estaba cargada de miedos tácitos. Sus preguntas incisivas atravesaron su fachada cuidadosamente construida, profundizando más de lo previsto. Las manos de la señora Wilson se movían nerviosamente cuando Chen preguntó sobre los encuentros iniciales de Marcus con el señor Hanson. La mandíbula del señor Wilson se tensó cuando el detective investigó su temprana desestimación de las preocupaciones de su hijo. Hemos encontrado casos similares antes de que Chen revelara su tono medido y controlado. Han surgido patrones comparables en diferentes estados. Los métodos pueden diferir, pero el comportamiento subyacente es alarmantemente consistente. Los Wilson intercambiaron una mirada. La gravedad de su situación se hundía. No estaban aislados en su terrible experiencia, pero esta comprensión ofreció poco consuelo a medida que avanzaba la investigación. Los residentes de Enfield notaron cambios sutiles. Aparecieron vehículos desconocidos en las esquinas. Sus ocupantes aparentemente absorbidos en actividades mundanas. El equipo de Chen había comenzado su vigilancia discreta. Su presencia era una mezcla compleja de las actividades diarias del señor Hanson fueron objeto de un intenso escrutinio. Sus paseos matutinos, que antes eran inofensivos, ahora tenían matices ominosos. Los residentes informaron de su presencia persistente cerca de zonas frecuentadas por niños. Su mirada seguía sus movimientos. Cada observación, sin importar lo trivial que fuera, se documentaba meticulosamente y se analizaba la evidencia acumulada que revelaba un patrón inquietante de comportamiento calculado. Las imágenes de seguridad expusieron la asombrosa capacidad del señor Hanson para estar presente en lugares clave, siempre al margen de las actividades de los niños. Su historial de búsqueda en Internet obtenido a través de canales legales mostraba un patrón de investigación de eventos y lugares locales orientados a la familia. A pesar de la creciente evidencia circunstancial, el detective Chen advirtió a los Wilson y a los miembros clave de la comunidad sobre los desafíos que se avecinaban. Requeríamos pruebas irrefutables de la actividad ilegal, explicó su frustración. Era evidente que sin ellas nos arriesgamos a evadir la justicia y potencialmente volverse más peligroso. La comunidad recibió instrucciones claras: permanezca vigilante, pero evite la confrontación directa, documente todo lo que Chen enfatizó durante una tensa reunión municipal, pero no se involucre. No podemos poner en peligro la investigación ni darle motivos para alegar acoso. Como el crepúsculo descendió sobre Amberfield, el detective Chen partió de otra sesión de estrategia en la residencia Wilson. Las farolas parpadearon y cobraron vida, proyectando sombras alargadas sobre los jardines bien cuidados. Chen se detuvo junto a su coche. Sus instintos se intensificaron. El aire se sintió cargado de electricidad y se le erizaron los pelos de la nuca en un instante. Un grito espeluznante rompió la calma de la noche. La mano de Ken voló hacia su arma mientras giraba hacia el sonido. Calle abajo estalló el caos. Las voces se alzaron en pánico mientras Chen corría hacia la conmoción. La fachada pacífica de Amberfield se derrumbó, exponiendo el terror que había estado acechando debajo de la superficie todo el tiempo. El grito que atravesó el aire nocturno envió ondas de choque a través del tranquilo vecindario de la señora Thompson. Tropezó en su jardín delantero con la cara cenicienta. Él estaba allí, gritó haciendo un gesto hacia su casa junto a la ventana de Lily. La calle estalló en una oleada de actividad. El señor Wilson llegó primero. Sus ojos se movieron rápidamente alrededor en busca de cualquier señal del intruso. La voz de la señora Thompson tembló mientras hablaba. Era Hanson. Corrió de regreso a su casa. El nombre envió un escalofrío a través de la multitud que se estaba reuniendo. El detective Chen, que había estado patrullando cerca, tomó el control con rápida eficiencia. Todos quédense atrás, ordenó su voz, cortando la tensión, formando un perímetro y manteniendo a los niños alejados. Los autos de policía chirriaron en la calle, sus luces arrojando un brillo inquietante sobre la escena. Los oficiales rodearon la propiedad de Hanson, armas en mano. El señor Hanson Chen gritó: esta es la policía, salgan con las manos en alto. El silencio cayó sobre la calle mientras todos esperaban aliento contenido detrás de barricadas improvisadas. Vecinos acurrucados juntos, sus miedos susurrados casi tangibles en el aire de la noche. La puerta principal de la casa de Hanson se abrió con un crujido. Emergió lentamente. Las manos levantaron su rostro, una mezcla de confusión y aprensión. ¿Qué está pasando?, gritó. ¿Qué he hecho? El detective Chen se acercó con cautela. Señor, necesitamos que venga con nosotros para interrogarlo. Ha habido un incidente mientras se llevaban a Hanson. Chen explicó a los miembros clave de la comunidad las complejidades de la situación. Podemos traerlo para interrogarlo, dijo en voz baja y seria, pero sin evidencia concreta. No podemos retenerlo por mucho tiempo. La declaración de la señora Thompson por sí sola no es suficiente. Mientras los autos de policía se alejaban y la multitud se dispersaba, una
Nueva realidad se instaló en Emberfield, su monstruo percibido había sido enjaulado, pero por cuánto tiempo el peligro que había acechado en las sombras ahora parecía listo para regresar más amenazante que nunca. El centro comunitario de Emberfield zumbaba de tensión mientras los residentes se reunían, sus rostros grabados con una mezcla de preocupación y determinación. La alcaldesa Thompson subió al podio, su compostura traicionando un toque de tensión. Amigos y vecinos, ella comenzó, su voz cortando los murmullos, nos hemos reunido aquí esta noche para abordar la amenaza que ha ensombrecido nuestra comunidad. El rumor se convirtió en una cacofonía de voces, cada persona clamando por ser escuchada. La detective Chen dio un paso adelante, su presencia tranquila, un contraste a la energía frenética de la sala, expuso los hechos del caso con precisión clínica, recordando a todos los obstáculos legales que enfrentaron. Cuando Chen terminó, los miembros de la comunidad comenzaron a levantarse, compartiendo sus encuentros y temores. La señora Johnson contó cómo había notado que Hanson estaba mirando la práctica de softball de su hija. El señor Patel describió la inquietud que sintió cuando Hanson se ofreció a ayudar a su hijo con su tarea. Con cada historia, la resolución colectiva en la sala se hizo más fuerte, uniendo a la comunidad de una manera que nunca antes habían experimentado. Emily Chen, una psicóloga infantil local, se acercó al micrófono. Necesitamos un plan que no solo proteja a nuestros niños, sino que también los ayude a sentirse seguros y empoderados, dijo, su voz suave pero firme. Sus palabras provocaron un cambio en la conversación, cambiándola de medidas reactivas a proactivas. Las ideas de soluciones comenzaron a fluir, aumento de patrullas comunitarias, clases de autodefensa, sistemas de comunicación mejorados. A medida que avanzaba la noche, un plan integral tomó forma, combinando acción legal, programas de vigilancia comunitaria y sistemas de apoyo para familias afectadas. Cuando el alcalde Thompson pidió una votación, la respuesta fue unánime. Las manos se alzaron por toda la sala, simbolizando la nueva unidad de Emberfield. Mientras la reunión se levantaba, un sentimiento de optimismo cauteloso reemplazó la tensión anterior. Los vecinos se quedaron discutiendo los próximos pasos y ofreciendo palabras de aliento. Justo cuando el alcalde Thompson se preparaba para cerrar la reunión, Marcus Wilson se acercó al podio. La sala quedó en silencio, todos los ojos en el joven cuyo coraje había puesto en marcha esta cadena de eventos. La sala quedó en silencio cuando Marcus Wilson se acercó al podio, su pequeño cuerpo empequeñecido por el soporte del micrófono. Sus padres intercambiaron miradas preocupadas, inseguros de lo que su hijo estaba a punto de revelar. Marcus respiró profundamente, sus ojos escanearon el mar de rostros familiares frente a él. El aire en el centro comunitario se espesó con anticipación. Marcus comenzó, su voz temblaba pero ganaba fuerza. Con cada palabra relataba el inquietante comportamiento del señor Hanson, describiendo cómo el hombre aparecía de repente en el parque, siempre posicionándose al borde del patio de juegos. Las palabras de Marcus pintaban una imagen inquietante de acciones calculadas. Habló de encuentros accidentales en la tienda de la esquina, donde el señor Hanson entablaba conversaciones sobre los horarios escolares y las actividades extraescolares. La voz del niño se quebró cuando reveló el descubrimiento más escalofriante, un pequeño dispositivo de rastreo conectado a su mochila. El detective Chen se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron mientras garabateaba notas furiosamente. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, conectando incidentes aparentemente no relacionados en un patrón claro de comportamiento depredador. Mientras Marcus continuaba, otros niños en la audiencia comenzaron a moverse, susurros de yo también y vi eso flotaron por la habitación. Los adultos observaron en un silencio atónito mientras el alcance total de las acciones de Hanson salía a la luz a través de los ojos de sus hijos. La señora Wilson agarró el brazo de su esposo, dividida entre el orgullo y la valentía de su hijo y el horror por lo que había soportado. Los miembros de la comunidad escucharon con atención, envuelta sus rostros una mezcla de preocupación y admiración. La voz de Marcus se hizo más fuerte cuando llegó al final de su testimonio. Sé que solo soy un niño, dijo levantándola barbilla desafiante, pero he estado observando al señor Hanson tanto como él nos ha estado observando, y ya no tengo miedo. Cuando Marcus bajó del podio, el estado de ánimo en la sala cambió palpablemente. Los padres abrazaron a sus hijos, alentándolos a hablar si tenían algo que agregar. Algunos adultos formaron pequeños grupos discutiendo formas de mejorar los programas de vigilancia del vecindario y crear espacios más seguros para sus hijos. La detective Chen se acercó a los Wilson, su rostro grabado con determinación. El testimonio de su hijo cambia todo, dijo en voz baja. Finalmente podemos tener lo que necesitamos para poner fin a esto. La reunión, que había comenzado con miedo e incertidumbre, ahora vibraba con una nueva energía a medida que más niños se presentaban con sus propias historias. La comunidad de Emberfield comenzó a transformarse. Ya no esperaban justicia, se habían convertido en participantes activos en su propia protección, unidos por la valentía de un niño que se negó a permanecer en silencio. La oficina de la detective Sarah Chen
zumbaba de actividad mientras su equipo diseccionaba el testimonio de Marcus Chen, se paró frente a una pizarra trazando la red de conexiones que habían trazado el alcance de las actividades de Hansen, comenzó a tomar forma revelando un patrón perturbador que abarcaba años. Los desafíos legales se avecinaban. Chen conferenciaba con el fiscal del distrito, sus conversaciones en voz baja puntuadas por miradas preocupadas. La necesidad de evidencia férrea pesaba mucho en sus mentes cuando Don rompió un gran avance. Emergió un analista, irrumpió con un rastro de alias y reubicaciones sospechosas en varios estados. Cada movimiento coincidió con informes de incidentes similares demasiado numerosos para ser coincidentes. Los miembros de la comunidad, envalentonados por la valentía de Mar, se presentaron con sus propias observaciones. El equipo de Chen construyó una línea de tiempo que se remontaba más allá de lo que nadie había imaginado. Las piezas del rompecabezas se encajaron en su lugar, revelando una imagen escalofriante. Chen examinó su trabajo, la pizarra, ahora un tapiz complejo de conexiones. Cada cuerda representaba una víctima potencial, una sensación de seguridad destrozada. Creo que tenemos suficiente, anunció, su voz firme a pesar del cansancio grabado en su rostro. Mientras Chen se preparaba para obtener las órdenes judiciales, llegó una llamada de la unidad de patrulla. Mirando la casa de Hansen, detective, algo anda mal. El oficial reportó. La casa simplemente se oscureció completamente, sin luces. Ningún movimiento. Los instintos de Chen se encendieron mientras movilizaba unidades a la residencia de Hansen. No podía quitarse la sensación de que estaban al borde de algo mucho más peligroso de lo que él anticipaba. Las tranquilas calles de Emberfield contuvieron la respiración, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de romper el inquietante silencio de Emberfield. Las calles destrozadas mientras los neumáticos de Hansen chirriaban en su desesperado intento por la libertad. El oficial Jenkins, estacionado afuera de la casa de Hansen, sintió que su corazón se aceleraba mientras llamaba por radio al escape. En cuestión de minutos, la Sleepy Town se transformó en una colmena de actividad. Los cruceros de la policía rugieron a la vida, sus sirenas aullando en la noche. El detective Chen entró en acción, su voz tensa con urgencia. Mientras coordinaba con el despacho, ordenó bloqueos en cada salida del campo Ember y envió unidades a lugares estratégicos. El helicóptero de noticias locales sobrevoló con su foco escaneando los caminos a millas de distancia. El auto de Hansen aceleró en la oscuridad, los faros de la autopista cortando la noche, sus nudillos estaban blancos en el volante. Su mente corría más rápido que el velocímetro. ¿Cómo se había desenredado todo tan rápido? La persecución alcanzó un punto álgido cuando el auto de Hansen se acercó a los límites de la ciudad. Se desvió hacia una carretera secundaria angosta levantando polvo y grava. Por un momento de infarto parecía que podría escabullirse en la oscuridad, pero el destino tenía otros planes. Cuando Hansen dobló una curva cerrada, sus faros iluminaron un mar de azul y rojo intermitente. Un bloqueo se extendía a lo largo del camino sin dejar espacio para escapar. Frenó de golpe, los neumáticos chirriaron en protesta. El auto hizo un trompo girando fuera de control antes de detenerse bruscamente a unos pies de la barricada. Los oficiales invadieron el vehículo, armas desenvainadas. Hansen emergió lentamente con las manos levantadas en señal de rendición. La cámara hizo zoom sobre su rostro, capturando el momento en que la realidad se instaló. Su reinado de terror había terminado cuando el amanecer amaneció sobre Emberfield, proyectando largas sombras sobre calles que habían presenciado tanto miedo que la comunidad comenzó a agitarse. La noticia de la captura de Hansen se extendió rápidamente, un peso que se levantó de innumerables hombros, pero mientras Leaf inundaba la ciudad, nuevas preguntas comenzaron a surgir. ¿Qué sucedería después y cómo se curaría Emberfield de las heridas infligidas por el monstruo de al lado? Los escalones del juzgado zumbaron de anticipación cuando Hansen emergió flanqueado por oficiales. Un silencio cayó sobre la multitud mientras la voz del fiscal se transmitía por el aire de la mañana, detallando años de crímenes cuidadosamente ocultos que se extienden a lo largo de las fronteras estatales. Los padres instintivamente acercaron a sus hijos. El peso de lo que podría haber sido se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Marcus se paró al frente, su pequeño cuerpo rígido con determinación, mientras el fiscal elogiaba la valentía del niño. Testigos, una onda de orgullo pasó por la comunidad. Estas voces jóvenes se habían convertido en la clave para desentrañar años de oscuridad. El juez negó la libertad bajo fianza, asegurando a Hansen permanecería bajo custodia mientras lo llevaban esposado. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Marcus. El chico que había vivido con miedo durante tanto tiempo se mantuvo erguido e inquebrantable. La multitud estalló en aplausos para todos los niños que habían encontrado el coraje para hablar. La detective Chen observó desde el margen, un destello de satisfacción en sus ojos. Meses de trabajo incansable habían culminado en este momento, y aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar, esta victoria valía la pena saborear. Mientras la multitud se dispersaba, una nueva energía se instaló en Emberfield. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero las cicatrices dejadas atrás tardarían en sanar. Los padres intercambiaron miradas cómplices en silencio, reconociendo el trabajo por delante. El sol subió más alto, proyectando largas sombras sobre los escalones del Palacio de Justicia. Un pequeño grupo permaneció detrás, los Wilson y otras familias afectadas acurrucadas en una conversación tranquila. Sus
Voces eran bajas, pero había una resolución de acero en sus ojos. El camino hacia la curación sería largo, pero lo recorrerían juntos paso a paso. Día a día el sol se hundía en el horizonte proyectando un cálido resplandor sobre Emberfield, mientras la ciudad conmemoraba un año desde el arresto que había cambiado todo. La comunidad, que antes era tranquila, ahora bullía con una energía renovada. Sus calles estaban vivas con el parloteo de los vecinos y la risa de los niños que jugaban libremente en Field. Había emergido de las sombras del miedo. Su transformación era visible en los rostros relajados de sus residentes. Cuando el anochecer se instaló, los autos entraron en la entrada de los Wilson. El aroma de las hamburguesas a la parrilla flotaba en el aire mezclándose con el olor de la hierba recién cortada. El señor Wilson estaba de pie junto a la parrilla viendo a su hijo Marcus liderar a un grupo de niños en un juego de la mancha en el interior. La señora Wilson preparó una variedad de ensaladas y guarniciones. Su mente estaba en conversaciones recientes con representantes de la ciudad vecina, ansiosa por aprender de la experiencia de Emberfield. El patio trasero se llenó de vecinosos rostros, eran una mezcla de alegría relajada y precaución persistente. Las conversaciones fluían fácilmente, puntualizadas por estallidos de risa y, sin embargo, una corriente subyacente de experiencia compartida los unía. Ellos habían resistido una tormenta que había amenazado con destrozar su comunidad, y en su camino habían forjado vínculos inquebrantables. A medida que avanzaba la noche, la conversación se centró en los cambios en su ciudad. Se había implementado un programa de seguridad integral en las escuelas, enseñando a los niños a confiar en sus instintos y hablar cuando algo parecía estar mal. Las líneas de comunicación entre padres e hijos y la policía local se habían fortalecido, creando una red de apoyo que se extendía más allá de las fronteras de Emberfield. Marcus contó su reciente viaje a la capital del estado, donde había hablado en una audiencia sobre una legislación propuesta inspirada en la terrible experiencia de Enfield. Sus ojos brillaban de orgullo cuando describió la defensa de medidas para proteger a otros niños. Sus padres intercambiaron una mirada, sus corazones se hincharon de orgullo y dolor persistente por las experiencias que habían llevado a este momento. Mientras el sol desaparecía debajo del horizonte, el señor Wilson levantó su copa en un brindis por Enfield. Dijo que su voz se transmitía a través de la multitud reunida por la fuerza que encontramos el uno en el otro, y por el futuro que estamos construyendo para nuestros hijos. Los vasos tintinearon en respuesta, el sonido resonó como una promesa en el aire del crepúsculo. La barbacoa se apagó lentamente, vecinos demorándose para saborear el sentido de comunidad. Mientras el último invitado se iba, Wilson se paró en su porche. Abrazados, vieron a las familias regresar a casa, las risas de los niños resonaban en la calle. El futuro se extendía ante ellos, no sin desafíos, pero lleno de una esperanza que brillaba más que las estrellas que ahora titilaban en lo alto. El impacto de la transformación de Emberfield se extendió por todo el país, provocando conversaciones e inspirando acciones en comunidades de todo el mundo. En un tranquilo suburbio de Seattle, una madre se encontró escaneando la calle con una conciencia renovada mientras sus hijos jugaban en el patio delantero. Mientras tanto, los residentes de un bullicioso vecindario de Chicago se reunieron para una reunión urgente, decididos a implementar su propia versión del programa Community Watch de Emberfield. Mientras la historia se difundía, estallaban acalorados debates en los ayuntamientos de todo el país. Los ciudadanos luchaban con el delicado equilibrio entre la seguridad y la privacidad, y algunos abogaban por una mayor vigilancia, mientras que otros expresaron su preocupación por la erosión de las libertades personales. Marcus Wilson, que alguna vez dudó en salir de su propia casa, ahora estaba frente a un auditorio lleno en una conferencia nacional sobre seguridad infantil. Su voz firme transmitía el mensaje. El peso de su experiencia mientras compartía su historia con los padres, educadores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país transformaron su dolorosa experiencia en un recurso valioso para otros a medida que el verano se desvanecía en otoño. Las comunidades de todo el país comenzaron a adoptar elementos del enfoque de Emberfield para la vigilancia y la comunicación. Los grupos de vigilancia vecinal se expandieron equipando a sus miembros con un mejor conocimiento y capacitación que se extendió más allá de la simple observación. El viaje de la ciudad del miedo a la seguridad proactiva se convirtió en un tema de estudio para profesores de sociología y agencias de aplicación de la ley por igual. Las escuelas implementaron nuevos planes de estudio para enseñar a los niños sobre seguridad personal y confiar en sus instintos, mientras que los centros comunitarios ofrecían talleres para padres sobre cómo abordar amenazas potenciales con sus hijos. Mientras el sol se ponía en Emberfield, las luces del porche parpadeaban iluminando las aceras donde los vecinos conversaban fácilmente. Sus ojos permanecieron atentos pero ya no temerosos. Un testimonio del poder de la comunidad y un faro de esperanza para una nación que aprendía a proteger a sus miembros más vulnerables. Mientras el sol se hundía detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles de Emberfield, la ciudad se mantuvo como testimonio de la transformación del silencio atemorizado al ecos alegres de risas en parques que una vez se evitaron. Su viaje fue nada menos que inspirador.
La historia de Emberfield nos recuerda a todos el poder de la resiliencia, la comunidad y la creencia en las voces que más importan, pero cada historia de valentía y redención es parte de un tapiz más grande. Haga clic a la derecha para descubrir cómo la audaz advertencia de una niña salvó una vida y desentrañó una verdad impactante que condujo a un acto inolvidable de gratitud, o haga clic a la izquierda para presenciar el poder inquebrantable de la amistad y el amor de una madre mientras enfrentan las crueldades ocultas dentro de un espacio aparentemente seguro.